Yo soy Josué Guillermo y hoy te voy a explicar el método de divisor de voltaje. En realidad este método se aplica a cualquier circuito eléctrico y electrónico. Este método es más que nada una fórmula para poder encontrar lo que es el voltaje en resistencias en serie. Este método solo se aplica para circuitos con resistencias en serie. Ahí tenemos dos resistencias en serie y una fuente de voltaje, y que nos piden calcular el voltaje tanto en R1 como en R2 correspondiente a cada una de las resistencias. Entonces para eso hay una fórmula directa que te permite calcular los valores, y eso te dice que por ejemplo, para calcular el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia total por la resistencia que te interesa, en este caso la resistencia 2, entre la suma de las dos resistencias. Lo mismo pasa para R1. Para poderla calcular de igual forma, el voltaje en R1 va a ser igual al voltaje total por la resistencia R1 entre la suma de las dos. Ahí le agregamos valores. Tenemos que la resistencia 1 es de 2 ohms y la resistencia 2 es de 5 ohms. Y nos piden calcular el voltaje R1 y el voltaje en R2 y la corriente total. Como lo decía, ahí calculamos BR1, que va a ser igual al voltaje total por la resistencia que me interesa, es decir, por R1, que es de 2 ohms entre la suma de las dos, y nos da que es 12 séptimos. Ahora, para el voltaje en R2 de igual forma son los 6, que es el voltaje total por la resistencia que te interesa, en este caso la resistencia R2, que va a ser 5 entre la suma de las dos, y eso nos va a dar 30 séptimos. Y ya tenemos los voltajes correspondientes. Al sumarlos nos damos cuenta que obviamente nos tiene que dar el voltaje total, que son los 6 volts. Ahora nos piden la corriente. La corriente total pues es la que circula en toda lo que es la malla o todo lo que es el circuito. Lo que vamos a hacer es dividir el voltaje total entre la resistencia total. Ahí las resistencias están en serie, por lo tanto se suman en paralelo. Recuerden que son recíprocos. Y hasta aquí voy a dejar el video de hoy y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.